Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Lo hacemos hoy a partir del punto 914, comenzando con el apartado referente a la vida consagrada. Hemos terminado el apartado que hacía referencia a los fieles laicos. Primeramente hablamos de la Iglesia como pueblo de Dios, después de la estructura jerárquica de la Iglesia, después de los fieles laicos, y ahora hablamos de la vida consagrada. El primero de los puntos, el 914, muy breve, dice así: el estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura de la Iglesia, pertenece, sin embargo, sin discusión, a su vida y a su santidad. Bien, recordemos en primer lugar que el catecismo, a la hora de definir qué era la condición de los fieles laicos o de los seglares, en el punto 897 decía que por laicos o por seglares se entiende aquellos cristianos, los que no han sido llamados al orden sagrado sacerdotal, los que no han recibido el sacramento del orden sacerdotal, o los que no tienen una profesión de vida de un estado religioso reconocido en la Iglesia. Es decir, que hay como tres formas de vivir la vida cristiana en este momento entre nosotros. Una es sencillamente el orden sacerdotal, el que tenemos los sacerdotes que hemos sido consagrados por la imposición de las manos del obispo. Otra es la de el religioso o el consagrado, que no todos se llaman religiosos, sino también se puede ser consagrado sin dar ese nombre de religioso, el consagrado que ha hecho una profesión pública de los consejos evangélicos. Ahora explicaremos esto, de los tres consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia. Y otra es el fiel laico, el seglar, que por el bautismo sigue esos consejos evangélicos, no en un estado de vida, sino intentando vivirlos no como estado de vida, con 3 votos o 3 promesas o 3 compromisos, sino el fiel laico que por el bautismo ha adquirido una consagración de hijo de Dios, una consagración bautismal, e intenta con el ejercicio de las virtudes vivir esos 3 consejos evangélicos. O sea que dentro de la Iglesia hay como 3 formas de vida: el estado sacerdotal, la consagración sacerdotal, diríamos, ¿no?, el estado de vida consagrada con la profesión de esos 3 compromisos como estado de vida, y lo que es más común a la gran mayoría de los fieles, que es la consagración bautismal, por la que se quiere seguir a Jesucristo en esos 3 consejos evangélicos con el ejercicio de las virtudes. Ese sería como el punto de partida. La Iglesia se explica a sí misma en este momento, ¿no?, como esas 3 formas o 3 tipos de vocaciones: la sacerdotal, la vida consagrada, en el sentido de profesión, pública admitida por la Iglesia, vida consagrada, y la consagración bautismal. Bien, dicho eso, el punto 914 dice: el estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura de la Iglesia, pertenece, sin embargo, sin discusión, a su vida y a su santidad. ¿A qué se refiere con esto de que aunque no pertenezca a la estructura de la Iglesia? Es una frase interesante, pero que conviene un poco entender. Cuando se dice que no pertenece a la estructura de la Iglesia, quiere decir que si uno recurre a la forma en la que Jesús en el comienzo de la Iglesia expresó o predicó a los apóstoles la forma de extender el Evangelio, él no habló del estado religioso o la vida consagrada de la misma forma que pudo hablar, o pudo él fundar o transmitir el orden sagrado de los obispos, el orden sacerdotal.
desde Jesucristo parte de una manera, a la hora de explicar lo que es el episcopado, lo que es el sacerdocio, partió de Jesucristo de una manera clarísima, en el sentido que él fundó, o sea, él dio inicio a la sucesión apostólica. Instituyó, podríamos decir, ¿no? Instituyó el orden sagrado con la imposición de las manos desde el principio. Y eso pertenece a la estructura de la Iglesia, pues el sacerdocio, porque Cristo mismo lo instituyó y comenzó la sucesión apostólica desde los primeros 12 apóstoles. Sin embargo, eso con la vida religiosa no fue así, de esa forma, digamos, instituida por Jesucristo, ¿eh? La vida consagrada, el estado de la vida consagrada, la vida religiosa, se va poco a poco formando en la Iglesia como una forma de imitación de Jesucristo. Digamos, dicho de otra forma, que teóricamente podría, o sea, que decir esto que dice el catecismo, que no pertenece a la estructura de la Iglesia, pues que no forma parte de la esencia de la Iglesia misma, como que si la Iglesia podría existir, y de hecho existió, ¿no?, en un principio, pues solamente con los apóstoles o los primeros obispos y los fieles, sin que en aquel momento existiese, pues podríamos decir, una forma de vida consagrada, reconocida por la Iglesia como una forma de estado de consagración. Hay que tener en cuenta que hasta el siglo IV, pues no comienza lo que propiamente entendemos como vida religiosa, pues que tiene sus grandes iniciadores en Oriente con Pacomio y con Basilio, y en Occidente con San Agustín y San Benito, digamos que comenzó en el siglo IV. Por tanto, decir que no pertenece a la estructura misma de la Iglesia es, o sea, como que no es aquello que fue instituido por Jesucristo desde el principio, sino que con el paso del tiempo se fue formando dentro de la Iglesia. Ahora bien, esto no quiere decir que la vida religiosa, por el hecho de que se diga aquí que no pertenece a la estructura de la Iglesia, eso no quiere decir que sea algo superficial o algo que se han sacado de la manga, que el siglo IV San Benito o San Pacomio, San Basilio, etcétera, se lo sacasen de la manga. No es cierto, no es algo prescindible en ese sentido, sino que fue surgiendo como una consecuencia lógica del seguimiento de Jesucristo, por una imitación de la figura de Jesucristo. De hecho, algunos autores, ¿no?, para explicar por qué la vida religiosa fue formándose o conformándose, pues allá por el siglo IV, algunos dan una explicación que es muy hermosa, y es la siguiente. En los primeros siglos, la Iglesia vivía en un estado permanente de martirio, hasta la conversión de Constantino, en el momento en el que ya, digamos, se produce la paz en el Imperio Romano. El cristianismo vivió pues en un estado de permanente martirio. Hay libros de los santos padres, como por ejemplo Orígenes, etcétera, que tienen como título Exhortación al martirio. Los fieles cristianos eran continuamente exhortados al martirio, a que estuviesen dispuestos a ser fieles a la prueba del martirio, si eran detenidos, si el Imperio Romano pues les descubría en sus catacumbas, en sus momentos de persecución, ¿no? Hubo tantísimas persecuciones como las de Diocleciano y otras, ¿no?, pues muy cruentas contra los cristianos. Y el martirio, la vocación martirial, que parece que en aquel momento, en esos 3 primeros siglos, se vivía de una manera muy cruda, la vocación martirial mantenía el espíritu de la consagración bautismal que tienen todos los cristianos, la mantenía viva. Los mártires para los cristianos, eran aquellos que mantenían pura en todo su esplendor la llamada de Cristo en el bautismo, ¿no?, a ser de Dios, a testimoniar ante el mundo la primacía del reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Eso lo testimoniaba un mártir por encima de todo, ¿no? Bien, y en el momento en que termina
termina la persecución, por lo menos, bueno, persecución siempre ha existido, ¿verdad? Pero el momento que se hace la paz en el Imperio Romano, el Imperio Romano se hace cristiano, oficialmente cristiano, y terminan las persecuciones, también entró el peligro de la relajación. Hay que darse cuenta que la persecución es muy dolorosa, pero también es muy providencial muchas veces, porque mantiene encendido la tensión hacia la santidad. Exhortación al martirio, como dice esa obra de Orígenes. Pues bien, cuando entró la relajación, cuando entró ese peligro de acomodarse, ¿no? Ese peligro de mediocridad, porque había desaparecido el martirio casi como estado de vida, ¿no? Es entonces cuando se va formando de una manera organizada en la Iglesia la vida religiosa. ¿Por qué? Porque esa vida religiosa organizada quiere continuar la llama del martirio, quiere seguir siendo una luz encendida que mantenga una tensión hacia la santidad, una llamada de atención frente al peligro de adocenamiento, ¿no? De aburguesamiento, frente al peligro de bajar el nivel, ¿no? De tensión hacia la santidad, una vez que la persecución martirial pues ya había concluido. Quizás sea una explicación de por qué la vida religiosa surgió en ese momento, justamente al terminar las persecuciones. Bueno, cuando digo surgió hay que decir que se formó o se conformó formalmente dentro de la Iglesia, de una manera reconocida, de una manera institucionalizada. De hecho, fijaros que litúrgicamente hay algo hermoso también, y es que el día 25 de diciembre celebramos la Natividad del Señor. Y luego hay tres fiestas que siguen a esta fiesta que la liturgia romana las celebró el 26 de diciembre, es el martirio de San Esteban, el primer mártir. El día 27 es San Juan evangelista, el apóstol San Juan, y el día 28 los santos inocentes. La liturgia cristiana dice que el motivo de que estas tres fiestas estén puestas después del día de Navidad es que se les llama los comites Christi, es decir, los acompañantes de Cristo, los frutos de el nacimiento de Cristo, los frutos de la vida de Cristo, de su encarnación en el mundo. El primer fruto del nacimiento de Cristo fue el martirio. Por eso se celebra el día 26 el martirio de San Esteban, el primer mártir. El segundo fruto de la vida de Cristo es la virginidad, lo que podríamos entender nosotros por vida consagrada, ¿no? Y San Juan es el apóstol virgen. El primer fruto fue el martirio, el segundo fruto es la virginidad, y el tercer fruto, el día 28, es la inocencia. Cristo nos hace inocentes, ¿no? Nos hace inocentes ante Dios, bien sea por el martirio, bien sea también por ese estado de la vida consagrada, por la virginidad, o bien sea por el ejercicio de las virtudes cristianas de todo consagrado por el bautismo. A esto se le llama, ¿no?, los comites Christi, los frutos del nacimiento de Cristo. Igual nos ha podido parecer raro que se celebre al día siguiente del día de Navidad, pues el martirio de San Esteban. Uno dice que qué raro, ¿no?, al día siguiente del día del día de Navidad, o al día siguiente, el 27, San Juan, o el día 28, los santos inocentes, se entiende más, ¿no? Bien, pues esta es quizás una explicación que nos pone en el contexto. Aunque el estado de vida religiosa o de vida consagrada no perteneciese a la estructura de la Iglesia fundada por Cristo, instituida por Cristo, como la instituyó los apóstoles, ¿no? Sin embargo, sí que pertenece al corazón de la Iglesia, porque de alguna manera está en la plena imitación de Jesucristo. Y como vamos a ver ahora, ¿no?, pues es algo así como el corazón de la Iglesia, en cierto sentido. Fijaros que llega a decir el Concilio Vaticano II,
Y hay también algunos de los documentos del Papa Juan Pablo II, de feliz memoria, como Vita Consagrata, etcétera, dice: la vida consagrada está en el corazón mismo de la Iglesia, como el evento divino para su misión, ya que indica la naturaleza íntima de la vocación cristiana y la aspiración de toda la Iglesia esposa, hacia la unión con el único esposo. La profesión de los consejos evangélicos pertenece indiscutiblemente a la vida y a la santidad de la Iglesia. Y continúa Juan Pablo II. Esto resulta evidente, ya que la profesión de los consejos evangélicos está íntimamente relacionada con el misterio de Cristo, teniendo el cometido de hacer de algún modo presente la forma de vida que Cristo eligió, señalándola como valor absoluto y escatológico. Jesús mismo, llamando a algunas personas a dejarlo todo para seguirlo, inauguró este género de vida que bajo la acción del Espíritu se ha desarrollado progresivamente a lo largo de los siglos en las diversas formas de vida consagrada. El concepto de una iglesia formada únicamente por ministros sagrados y laicos no corresponde, por tanto, a las intenciones de su divino fundador, tal y como resulta de los evangelios y de los demás escritos neotestamentarios. Es decir, ¿quién fue el que inició la vida consagrada o la vida religiosa? San Basilio, San Benito, San Pacomio. Aquí responde Juan Pablo II, ¿no? En ese texto de la vida consagrada. No, el que la inició fue Jesucristo. Lo he dicho de una manera clarísima, pues, ese texto de Vita Consagrata. El que la inició fue Jesucristo. Ahora bien, es cierto que bajo la acción del Espíritu Santo, a lo largo de esos primeros siglos en la Iglesia se le fue dando forma, y la vida religiosa de una manera formal, pues viviendo en comunidad, formando comunidades bajo una regla, etcétera, etcétera, pues bueno, pues fue tomando poco a poco forma hasta que ya pues en el siglo IV se formaliza dentro de la Iglesia, ¿no? Pero eso, fijaros como ha dicho este texto, es Jesucristo mismo quien lo inicia con su propia vida. Por eso dice que el concepto de una iglesia formada únicamente por los sacerdotes o por los obispos y por los laicos no pertenecía a la voluntad de Jesús. Jesús estaba ya desde el inicio, aunque él no instituyó, como con el sacerdocio, pues una forma así perfectamente organizada desde el principio. Él sembró la semilla para que la vida religiosa fuese desarrollándose a lo largo de los siglos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Un día